las mujeres han sufrido la más degradante forma de esclavitud. Por desgracia, la prostitución, trata o pornografía siguen siendo, en pleno siglo XXI, una lacra que debemos erradicar porque el cuerpo de las mujeres no está en venta. Para hablar de este tema, en la siguiente mesa modera Laura Berja, es diputada nacional, y dos juristas, Altamira Gonzalo y Paola Casal. Les doy paso. Bueno, buenos días, casi buenas tardes ya, compañeras. Es un placer para mí estar en estas jornadas feministas, en este congreso. Quiero además agradecer a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota la invitación. Soy moderadora y tengo que decirlo casi accidental porque la moderadora que estaba previsto inicialmente que moderara el debate era Isabel García, que es la compañera que estaba previsto que hiciera este debate, pero ha tenido un incidente y me pidieron que estuviera aquí y, por supuesto, cuando hay que echar una mano, hay que echarla y muchísimo más si es de la mano de las compañeras de la Asociación de Mujeres Feministas de Rota. Quería además, y por eso lo comentaba, pues disculpad, Isabel, que me lo ha pedido personalmente y que os mande, me ha pedido que os mande un abrazo y un beso de su parte y nada, que se recupere pronto. Es una incidencia personal, pero que se recupere pronto la compañera Isabel. Y bueno, esta es la mesa de los cuerpos de las mujeres no están en venta y esta mesa, pues en esta mesa vamos a tratar una de las cuestiones más fundamentales de la agenda feminista, que es pues que las mujeres somos seres humanos, como no puede ser de otra manera, y así tenemos que ser tratadas. Y cualquier tipo de comercialización de nuestras vidas supone un atentado directo a los derechos humanos. Por lo tanto, es completamente incompatible la defensa de los derechos humanos con cualquier tipo de mercantilización de nuestras vidas. Y digo de nuestras vidas porque a veces cuando hablamos de la mercantilización de los cuerpos, parece que se nos olvida que lo que hay delante y detrás de los cuerpos son las vidas de las mujeres. Y sí, se mercadea con nuestros cuerpos, pero a quien arruinan la vida es a las mujeres. Por lo tanto, sí que creo que es importante también poner el énfasis de que no solamente son nuestros cuerpos que lo son, sino también lo que somos personalmente y no disociar, porque deshumaniza también la vida de las mujeres. Son muchas las formas de mercantilización, de mercadeo de los cuerpos y las vidas de las mujeres, pero hay una que es una institución patriarcal tremenda, que es la prostitución, que tiene el perverso objetivo de perpetuar una idea que es dolorosísima para las mujeres, completamente injusta, que es la idea de poder dominar los cuerpos de las mujeres y que los hombres puedan comprar la posesión y la dominación de los cuerpos de las mujeres vía medio pago. Hablo de poder porque además es una cuestión de designación de poder
que legitima esta institución, la institución patriarcal, y por lo tanto es elemento fundamental de la agenda feminista acabar con toda forma de mercantilización de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, pero fundamentalmente con la que sostiene una de las instituciones patriarcales, que es la prostitución. Y compañeras, yo creo que tenemos que ser muy claras en nuestras exposiciones y no se puede falsear la idea de que hay otras formas de entender cómo se puede afrontar la prostitución que no sea la abolicionista. Solo es compatible con los derechos humanos la abolición de la prostitución. Cualquier otra posición ni es feminista ni es compatible con los derechos humanos. Solo se puede ser feminista si se es abolicionista de la prostitución. Y en este caso, en esta mesa, como decía, vamos a hablar de mercantilización, pero sobre todo de abolición de la prostitución. Y quiero trasladaros, compañeras, que esta semana estamos especialmente optimistas, porque hemos recibido una noticia que nos llega de Europa, que es una noticia que recibimos con agrado, y es la resolución del Parlamento Europeo del 14 de septiembre, que viene a decirnos que hay que afrontar un problema de derechos humanos, como es la prostitución, y que hay que enfrentarlo de manera abolicionista. Que haya un mandato europeo por parte de una institución como el Parlamento Europeo, que tiene también un acuerdo político bastante amplio, que nos dice, que nos mandata a los países que somos miembros de la Unión Europea a que hay que implementar medidas para abolir la prostitución, es una muy buena noticia, compañeras. Es una muy buena noticia y un precedente histórico que vamos a tener que utilizar muchas veces para empujar el cambio y el cambio hacia una legislación abolicionista de la prostitución. Y es que además esta resolución, compañeras, dice cosas muy claras, como que la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres. Eso llevamos las feministas diciéndolo mucho tiempo, pero que haya una institución como el Parlamento Europeo que lo recoge en una resolución es muy importante. En el debate de la ley del solo sí es sí, hubo grupos parlamentarios como el mío, como el que yo defendía, que dijimos hasta la extenuación que tenía que recogerse la prostitución en la ley integral la ley de garantía integral de la libertad sexual, porque la prostitución era una forma de violencia sexual. Hoy el Parlamento Europeo nos da la razón a las feministas, nos da la razón a las que defendimos políticamente este posicionamiento, y sí, la prostitución es una forma de violencia sexual que atenta directamente contra la libertad sexual de las mujeres. Y además nos dice otra cosa, aparte de que la prostitución es una forma de violencia sexual, nos dice que hay que dirigir e implementar medidas políticas para acabar con la demanda. Es decir, que hay que sancionar a los puteros, compañeras. Y creo que esto, viniendo de una institución europea, de un Parlamento Europeo con consenso político, también es de mucha relevancia, porque sí, el movimiento feminista lo lleva diciendo mucho tiempo, algunas formaciones políticas lo hemos defendido, incluso lo hemos impulsado legislativamente, pero este consenso político viene a empujar los cambios que son imprescindibles. Y esos cambios imprescindibles nos los van a explicar las dos compañeras de mesa que tengo a mi izquierda, y que son dos reconocidas activistas feministas, pero trabajadoras por la igualdad entre mujeres y hombres en sus ámbitos, y que yo os voy a presentar. La primera, empezamos con Altamira Gonzalo, que necesita muy poquitas presentaciones, ¿verdad? Todas conocemos a Altamira Gonzalo, casi todas hemos trabajado de alguna manera con Altamira. Yo además le agradezco muchísimo siempre que cuando tú llamas a Altamira Gonzalo te conteste, y cuando necesitas su apoyo y su ayuda siempre está ahí. Altamira, muchísimas gracias siempre por eso, pero es que no es que lo diga yo, lo podéis decir cualquiera de vosotras. Altamira además es una jurista feminista española especializada en Derecho de Familia y Derecho Comunitario. Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Asociación de Mujeres TEMI y ha presidido el Consejo Asesor de Igualdad para las Políticas de Igualdad del PSOE. Aunque en un principio, y esto yo me enteré ayer, ¿verdad, Altamira? Su intención era estudiar medicina. Seguro que no hemos perdido una médica estupenda, maravillosa, pero bueno, hemos ganado una jurista estupenda y maravillosa. Bueno, pues aunque su intención en principio era estudiar medicina, acabó
matriculándose en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Está especializada, como decíamos, en Derecho de Familia y en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ostentado numerosas responsabilidades en materia de igualdad en consejos asesores o consejos de dirección en distintas administraciones e instituciones públicas, como el Ministerio de Igualdad, que lo fue de 2006 a 2010, en el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha o del Instituto Aragonés de la Mujer. También ha tenido responsabilidades orgánicas en el Partido Socialista, en Aragón, como secretaria de Igualdad. Y, evidentemente, con una trayectoria como la que tiene Altamira, pues ha sido reconocida con numerosos premios y galardones. Yo solo voy a decir algunos. Fue en 2021 reconocida, recibió el premio de Mujeres Progresistas, otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas. En 2022 fue galardonada con el premio Dones Progresistas 2022. Y si hablamos de premios, pues hay uno muy especial que hoy además pues se carga de emoción, ¿verdad? Sí. Y fue el que recibió en el año 2023 por parte de la Asociación de Mujeres Feministas de Rota, con el premio 8 de marzo Carmen Calvo en esta pasada edición. Y bueno, una vez presentada nuestra compañera Altamira, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Laura, por tus palabras tan bonitas. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, felicitar a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota, a las que tanto os debo, porque agradecí muchísimo ese reconocimiento. Pero quiero felicitaros porque el año pasado organizasteis un congreso precioso y este año habéis organizado otro congreso que yo creo que va a suponer la consolidación de este compromiso de cada año debatir y reflexionar sobre la agenda feminista cuya hoja de ruta hay que marcar cada poco tiempo. Os felicito, por tanto, y agradezco mucho que me hayáis invitado a participar y estar aquí con vosotras. Vamos a hablar hoy de algo que Carmen Calvo ha estado hablando antes, y es que todavía estamos con el control de nuestro cuerpo a vueltas, las mujeres, ¿no? Aún recuerdo, porque yo ya ejercía ese año, cuando en el año 1978 se despenalizó la dispensa de anticonceptivos. Hasta esa fecha, las mujeres no podíamos controlar la maternidad, algo fundamental para la organización de nuestra propia vida, ¿no? Pero seguimos con este cuerpo que el patriarcado ha hecho que lo tengamos que poner a disposición de las necesidades de los varones, ¿no? Por eso, pues vamos a hablar de la prostitución. Si nos da tiempo, hablaremos de vientres de alquiler, de pornografía, porque todas estas prácticas suponen la expropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres o la apropiación de nuestros cuerpos mediante la prostitución a cambio de un poquito de dinero. Como digo, en todas estas actividades el cuerpo de las mujeres está al servicio del patriarcado, o bien para satisfacer sus necesidades sexuales o bien para satisfacer las necesidades reproductivas de este sistema. Por tanto, tenemos claro las feministas que abolir todas estas formas de apropiación y de explotación del cuerpo de las mujeres es un objetivo fundamental de la agenda feminista. Y abordar la solución a estas cuestiones hemos de hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género, por supuesto, y también desde la perspectiva de no discriminación. Hay una periodista sueca, la conocemos todas porque la hemos visto y oído, que es Kaxa, nunca me acuerdo de su nombre, Ekman, que define muy bien la prostitución. Dice, es sexo entre dos personas, una que quiere y otra que no quiere. La que no quiere siempre es, por supuesto, la mujer. El problema de la prostitución ahora en España es que hay una demanda absolutamente desbocada y estamos
muy por encima de la media de otros países europeos. El CIS publicó una encuesta que hizo en el año 2008 y los resultados de esa encuesta arrojan que el 32,1% de los varones había acudido a comprar sexo. De ese 32%, el 10% reconocía que lo había hecho una vez, pero el 22% restante lo había hecho varias veces en su vida. Es más del 30% de los varones de España en el año 2008. Está, como digo, muy por encima de las cifras de otros países europeos. En un estudio muy reciente, analizando una muestra de edades entre los 20 y los 30 años, se desprende que el 65% de las mujeres considera que la prostitución es violencia contra la mujer y el 34% de los hombres también lo considera. Tenemos cifras para todos los gustos, es verdad, pero a mí me gusta también citar aquellas cifras que se aproximan más a lo que por lo menos a mí me gustaría que fueran, ¿no? En España, como sabemos, la prostitución no es ilegal, el ejercicio de la prostitución no es ilegal, luego es legal, y el proxenetismo, es decir, lucrarse de la prostitución ajena, es una actividad que solo es ilegal en algunas circunstancias muy determinadas, tan determinadas que es muy difícil acreditarlas en un proceso judicial, lo que repercute y significa que hay una impunidad prácticamente total para el proxenetismo. Yo recomiendo leer un libro que a mí me ha ayudado muchísimo, que es El proxeneta, aunque está escrito por Mabel Lozano, en realidad lo que cuenta es la vida de un proxeneta y es muy, muy, muy clarificador. La prostitución es una institución patriarcal, por eso decimos que es tan antigua y que es el oficio más antiguo del mundo. Mentira, no es ningún oficio, luego hablaré de esto, pero la prostitución es sobre todo violencia sexual que los hombres ejercen sobre las mujeres. Y esta violencia sexual se amplía a otras manifestaciones de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica, es decir, que es una práctica en la que la mujer, que se ve en la tesitura de ejercer la prostitución, esa mujer se ve sometida a manifestaciones muy diversas y muy variadas de lo que es la violencia machista. La violencia sexual es el delito menos denunciado en el mundo y en España también. Fijaros, para que podáis haceros una idea, en el año 2022 en España hubo 182.000 denuncias por violencia de género, violencia en el seno de la relación de pareja, ¿vale? Y violencia sexual en el resto de la sociedad. Denuncias por violencia sexual, que estamos viéndolas todos los días en los medios de comunicación, solo hubo 17.300 denuncias. Es decir, menos del 10% de las denuncias por violencia de género. Dicen las estadísticas que de la violencia sexual se viene a denunciar un 8% de los casos, pero yo creo que es una cifra generosa, que hay un porcentaje muy inferior de la violencia sexual que se denuncia. Pero ¿sabéis por qué no se denuncia la violencia sexual? Por el sistema patriarcal judicial. Porque cuando las mujeres denuncian a los varones, o bien por malos tratos físicos, psicológicos, etcétera, o bien por violencia sexual, esos relatos no son creídos con muchísima frecuencia. Y es más la revictimización que se produce en el proceso para tratar de obtener una reparación y un reconocimiento
a esa agresión que se ha sufrido, es más la revictimización que la compensación, y eso hace que muchísimas mujeres no confíen en la justicia y no denuncien. Pero es que, fijaros, en el año 2021, y no quiero cansaros a datos, en el año 2021 se denunciaron 16.000 delitos sexuales. Como tenemos ya la estadística judicial publicada del 21, no del 22, del 21, de esas 16.000 denuncias por delito sexual, hubo 3.200 sentencias condenatorias. De estas, solo en toda España, de estas 3.200, el 62%, la condena fue de 0 a 2 años de privación de libertad. Es decir, y hay que reconocerlo, y es muy triste, hay sensación de impunidad frente a esta práctica delictiva de la que somos víctimas las mujeres fundamentalmente. El elemento central de la prostitución es el prostituidor, el putero, porque si no hubiera puteros no habría prostitución. Totalmente. Y no habría trata. Y este yo creo que es el indicador fundamental que se debe tener en cuenta a la hora de elaborar las políticas públicas para abolir la prostitución. Hay que señalar al comprador de sexo, al putero, y hay que disuadir la demanda de sexo de pago. Si no, no terminaremos. Estas son las políticas que se siguieron inicialmente en Suecia desde el año 1999 y posteriormente en Francia con la ley del año 2016, y también en Irlanda se siguen estos pasos. Porque mirad, no es posible que España nos consideremos, y estamos muy orgullosas de ello, de ser un país pionero en elaborar una ley preciosa para luchar contra la violencia machista. No es posible que seamos ese país a la vez que el país donde más mujeres prostituidas hay y donde más puteros hay de toda Europa. Eso es una contradicción que hemos de resolver y tenemos claro por dónde tenemos que resolver. Y es por la disminución, erradicación de la prostitución. Porque además la prostitución tiene sexo y tiene clase social. Las prostituidas son mujeres en un porcentaje elevadísimo y mujeres pobres en el mismo porcentaje. Quería dedicar unas palabras también a combatir la idea de que de que la prostitución es un trabajo. Hay alguna parte de un sector llamado feminista que no lo es, que es partidaria de la regularización de la prostitución. Dicen, reconozcamos derechos a las prostitutas, ya que, bueno, estoy radicalmente en contra. Es verdad que la prostitución es una actividad que genera beneficios ingentes a los proxenetas, pero ese hecho no convierte esa actividad en algo legal que haya que regularizar, porque también es una actividad que genera beneficios el trabajo infantil, o también es otra actividad el trabajo esclavo, genera beneficios, muchísimos beneficios, pero de eso no se deriva que haya que regularlos. Hemos abolido el trabajo infantil y hemos abolido la esclavitud. Debemos abolir la prostitución. Por tanto, ese argumento de que es una actividad, en una conversación antes lo hablaba con Paula, me parece, con un presidente de una audiencia provincial progresista, hablando sobre la prostitución, él me decía que creía que había que regularizarla porque eso iba a beneficiar a las prostitutas. Y yo le dije, le conozco y por eso me tomé la confianza, le dije, ¿tú tienes hijas? Y me dijo, sí. Digo, ¿y tú mandarías a tus hijas a una escuela de putas? Y me dijo, ¿qué cosas tienes? Digo, bueno, pues lo que no quieras para tus hijas, no lo quieras para las hijas de los demás. Por tanto,
La prostitución es, lo sabemos todo el mundo, es trabajo de supervivencia para las personas que no tienen otro medio de ganarse la vida que vender su propio cuerpo, ¿no? Y el hecho de que cuando un país aumenta su estado de bienestar, desaparece o se reduce mucho el número de mujeres de ese país que se dedican a la prostitución, y ahí entra el negocio de la trata de una manera fortísima, ¿no? Y además los proxenetas se benefician de esto porque las mujeres tratadas son más vulnerables y, por tanto, las tienen más sometidas. Hay quienes dicen también que existe una clase de prostitución voluntaria y hablan de prostitución forzada. Mirad, yo no entiendo qué voluntariedad puede haber en dejar mi cuerpo a cambio de un poco de dinero para que un señor a quien no conozco, y seguramente será el más feo de España, haga con él lo que quiera. ¿Qué voluntariedad puede haber? ¿Cómo podemos hacer de la necesidad virtud y convertirla en voluntariedad? No nos engañemos, pero es que además, aunque la mujer consienta, y esto lo dice muy claro Amelia Valcárcel, ese consentimiento no legitima esa actividad y no la convierte en una actividad legal que debamos de regular como un trabajo normal, ¿no? La prostitución, como los vientres de alquiler, son formas de violencia contra las mujeres que el capitalismo neoliberal está tratando de normalizar, de banalizar, porque ahí le va un gran negocio, a costa de las mujeres que solo tienen para sobrevivir, como digo, vender lo único que pueden vender, que es su cuerpo. ¿Cómo fomenta el capitalismo el negocio de la prostitución? Pues a través de la pornografía. La pornografía es una escuela de educación o de deseducación sexual que crea demandantes, además de crear otros problemas, pero crea demandantes de prostitución para el día de mañana y así asegura la continuación del negocio, ¿no? Pero es que además el mercado de la prostitución, porque son mercados como el mercado de la pornografía, han dejado de tener límites humanísticos o límites éticos. Se han saltado todas las barreras. Y el feminismo es sobre todo ética. Y por eso no podemos estar a favor de la prostitución, ni regularizándola, ni de ninguna manera. Estamos a favor de abolir, que por cierto yo creo que en este foro no hay que aclararlo, pero abolir no es prohibir. No es prohibir. Abolir, el proceso de abolición es un proceso de adopción de medidas, de políticas públicas que tienen como finalidad terminar con la demanda del sexo de pago. Y entonces, para eso, se penaliza a los compradores de sexo, se penaliza siempre a los proxenetas, se penaliza a quienes ponen a disposición de los proxenetas sus inmuebles. Es decir, y por otro lado, y como parte fundamental de las medidas abolicionistas, está el poner a disposición de todas las mujeres que deseen salir del sistema prostitucional todos los recursos que sean necesarios, todos los recursos, para posibilitar y para facilitar ese tránsito. Que el futuro es abolicionista, lo tenemos acordado, bueno, en las feministas de siempre, pero en lo que concierne al Partido Socialista, yo soy socialista, lo acordamos en el 39 Congreso, lo hemos vuelto a acordar en el 40 Congreso. Tenemos un compromiso con las mujeres de llevar a la práctica estas políticas abolicionistas y de llevarlas al boletín oficial del Estado. Pero a favor del abolicionismo se pronunció el Parlamento Europeo en el año 2014. Se ha vuelto a pronunciar ahora, como ha contado muy bien Laura, en una resolución que es preciosa y que yo os aconsejo leerla porque no es larga, pero encontraréis el mejor argumentario feminista para
defender el abolicionismo de la prostitución está en una resolución del Parlamento Europeo aprobada por mayoría. Yo os invito, por tanto, a leerlo. Pero también podemos fundamentar que la prostitución no es un trabajo que tengamos que regularizar en algunas sentencias. Y voy a traer a colación una sentencia de febrero de 2020, no recuerdo el día, 18 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya ponente era Inmaculada Montalbán, también andaluza, que decía que la explotación de la prostitución ajena, aun consentida, queda fuera del tráfico jurídico y no puede calificarse de explotación laboral. Es decir, que digamos que desde la democracia, desde el progreso, además de desde el feminismo, hay una voz muy alta, unánime, a favor de la abolición de la prostitución. Pero el proxenetismo es un negocio muy listo y está tratando de blanquear la prostitución por todos los lados. Yo no sé si recordáis, hace 2 años, en diferentes universidades de diferentes capitales de España se organizaron seminarios donde daban la voz a las del sindicato de proxenetas y alguna persona que estuviera en contra de la regulación. Y todo eso con la finalidad de blanquear la prostitución, de darle un aire de intelectualidad, de academia. Y en realidad lo que están haciendo es tratar de normalizar la violencia contra las mujeres y fortaleciendo con ello la desigualdad entre mujeres y hombres. Altamira, llevamos 20 minutos. Vale, bueno, pues ya voy a hablar un poquito nada más de que el feminismo ha sido, es y será abolicionista. El abolicionismo nació del feminismo, del sufragismo, mejor dicho, a mediados del siglo XIX en Inglaterra. Y no me da tiempo de contar por qué, porque es bonito. Pero como reacción de las sufragistas que habían vuelto a negarles el derecho al voto, Josephine Butler creó una asociación, la Federación Internacional Abolicionista, y fueron incrementando el movimiento abolicionista que llegó también a nuestro país. Hay un estudio muy bonito en nuestro país, en España, estaba férreamente reglamentada la prostitución de mujeres y de niñas y de niños, férreamente reglamentada porque era una actividad legal. Hay una mujer que tiene un estudio muy estupendo que se llama Mercedes Rivas Arjona, por si os interesa. Bueno, este movimiento llegó también a nuestro país. En nuestro país se hicieron eco feministas como Concepción Arenal, Margarita Nelken, Clara Campoamor, sindicatos, algunos partidos políticos, incluso médicos, incluso también masones y republicanos, se incorporaron todos a este movimiento abolicionista que desembocó en una ley que declaró, ahí sí que se prohibió la prostitución, fue una ley prohibicionista, en 1935, en el mes de junio de 1935. Estuvo vigente un año porque en el año 1941 Franco dictó un decreto, un momento que os voy a decir la fecha por si alguien tiene interés, de 27 de marzo de 1941, cuyo único artículo fue derogar aquella ley que había declarado como una actividad no lícita el ejercicio de la prostitución en España. A partir de entonces, pues volvimos a las mismas en nuestro país. ¿Qué alternativa se plantea? Bueno, pues la alternativa es, desde luego, aparte de todas las políticas públicas que se vienen haciendo en muchos ayuntamientos y que son importantísimas, hay que elaborar legislación estatal, que es quien tiene competencia para ello, legislación estatal que penalice a los puteros, penalice la compra de sexo, que penalice el proxenetismo en todo caso,
que penalice la puesta a disposición, lo que conocemos en derecho como la tercería locativa, la puesta a disposición de los proxenetas de los inmuebles para ejercer ahí la prostitución. Y, desde luego, que incorpore medidas integrales y una buena dotación económica para hacer posible la salida de las mujeres que lo desean de esa situación. Esos requisitos se cumplen casi todos en una proposición de ley orgánica que presentó el Partido Socialista al final de esta legislatura y que quedó ahí, y yo espero que pueda ver la luz mejorada en la legislatura que vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuestra siguiente ponente es Paola Casal, que yo a Paola no la conocía personalmente, pero bueno, la vais a conocer, que seguro muchas de vosotras sí que la conocéis. Que no la conozcáis, os invito a que lo hagáis, porque es una tía divertidísima, majísima, y además tiene un currículum que es admirable. Paola es fiscal de menores en Las Palmas de Gran Canaria, con especial incidencia en la tramitación de expedientes de protección de menores extranjeros no acompañados. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y experta en cooperación internacional al desarrollo, también experta en planificación de gestión de proyectos en la Administración Pública. Es especialista en delitos relacionados con las nuevas tecnologías como el sexting o el grooming. Paola tiene una larga experiencia en proyectos de cooperación internacional al desarrollo en el sector de la justicia y la seguridad, dirigiendo y formando equipos multidisciplinarios pertenecientes a la Administración de Justicia. Particularmente en República Dominicana ha trabajado en 2 ensayos y un proyecto contra la violencia de género, con la especialidad de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. En su actual destino laboral, que son Las Palmas, está comprometida con la lucha contra la trata de seres humanos. Ha colaborado con el Grupo de Investigación de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, y también ha colaborado con el Gobierno de Canarias y con la Dirección General de Protección de la Familia y la Infancia. Además, Paola ha sido ponente en numerosos foros destinados a profundizar sobre la trata de seres humanos. Paola, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, como muchas sabéis, estuve invitada el año pasado y por circunstancias personales y obvias que también sabéis muchas no pude acudir. Entonces estoy doblemente agradecida a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota y especialmente a Carmen Lanagrán, que por segunda vez este año sí haya contado con mi presencia. Además, estoy también doblemente agradecida porque con el pueblo de Rota me une una vinculación muy especial. Llevo viviendo aquí desde mi infancia y bueno, de toda la vida veraneamos aquí toda mi familia que está aquí acompañándonos con nosotros, mis padres, mis tías, mis primas y bueno, me une también un cariño muy especial a este pueblo. En relación además al tema a tratar, también me emociona mucho hablar del tema y poder participar en esta mesa de que el cuerpo de la mujer no está en venta, porque bueno, esta temática abre debate a muchas cuestiones. Abre el debate, en primer lugar, como han estado comentando ya también mis compañeras, a la trata de personas. Además, también, en segundo lugar, abre el debate de la relación que hay entre la trata y la prostitución y también, porque ambos conceptos van de la mano, no se puede desligar el tema de la trata y el tema de la prostitución, e incluso la relación, como ha comentado Altamira, de la prostitución y de la pornografía. Y en tercer lugar también es interesante este tema porque en el sentido de qué postura adoptamos acerca de la prostitución, si una postura abolicionista o una postura regulacionista. Yo particularmente, desde mi experiencia laboral, nunca entiendo cómo hay mujeres que se declaran feministas y dicen que son regulacionistas. Principalmente yo creo que
que quienes dicen, las feministas que dicen eso, yo creo primero que son desconocedoras por completo de lo que hay detrás de la trata de mujeres y niñas, porque el porcentaje, por supuesto, es de mujeres y niñas, detrás de este delito. Yo digo, soy feminista y soy abolicionista. El concepto del regulacionismo yo creo que es un discurso que se ha creado últimamente, que parece un concepto moderno, de que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero cuando estás con la realidad de una víctima de trata, realmente una víctima de trata no hace con su cuerpo lo que quiera, hace lo que puede con las circunstancias que tiene. Si además tenéis la oportunidad de profundizar en el tema, que imagino que además todas las personas que están aquí, por supuesto, es porque el tema le llama la atención, se puede ver en Internet muchísimos testimonios de víctimas que han conseguido salir de la red de trata. Hay un testimonio de una chica que además lo escuché en un podcast en Spotify que se llama La Cruda, y ella se llama Alika Kilan, y ella hace referencia a que una mujer no entra en la trama de trata porque sí. Realmente esto se debe a una secuencia de hechos y una serie de circunstancias que ocurren en la vida de muchas mujeres que al final la determinan a ejercer la prostitución. Ella cuenta, además, como en su país, Argentina, fue violada con 14 años, después fue violada nuevamente y después engañosamente le ofrecieron un trabajo en Argentina, y entonces ella supuestamente iba a ir a un local a bailar. Ella cuenta cómo después, una vez que llegó allí, pues se dio cuenta evidentemente de que no era para el baile, pero ya era consciente de la deuda que había contraído con las personas que la habían llevado hacia ese lugar, porque le habían pagado el pasaje para llegar a ese destino. Entonces, esto lo cuento porque testimonios como el de ella o como el de Amelia Tinganus en el libro de La revuelta de las putas son testimonios en los que se cuenta cómo no es un hecho puntual, sino es una secuencia de circunstancias, y aparte también que una vez que entran en ese sistema, entran en el sistema de deudas propias de los prostíbulos, cuentan cómo tienen que pagar una diaria por estar en ese local, por tener una cama, a pesar de dormir hacinadas. Cuentan cómo se acuestan con 20 y 30 hombres, se acuestan, las violan 20 y 30 veces en una misma noche, cómo tienen que pagar ellas las sábanas porque de tantas violaciones que sufren incluso llegan a vomitar, y cómo hay muchas mujeres que salen después de esta trama de trata, pero hay una gran mayoría que no salen porque para poder para poder soportar ese calvario que viven, pues muchas acaban enganchadas es que realmente en los libros a veces, tanto en el Proxeneta como Amelia Tinganus en La revuelta de las putas, hablan de manera muy explícita, pero es que realmente a veces no hay por qué hablar de una manera, cuando estamos hablando de algo tan deplorable, de una manera fina. Entonces ella comenta cómo muchas mujeres realmente acaban cortándose las venas, muchas se suicidan, muchas acaban con problemas de drogas. Yo, en relación al tema de la trata, también tengo que decir que una vez que estudias un poco el delito y te encuentras con una víctima de trata, llegas a entender cómo funcionan las mafias. Además, las mafias tienen estructuras muy estables porque tienen muchos recursos económicos, y entonces también a veces les resulta muy fácil evadir la acción de la justicia, ¿no? No obstante, no hay que olvidar que la trata es la esclavitud del siglo XXI y que además tiene una perspectiva de género porque evidentemente afecta de manera desigual a las mujeres y las niñas, y esto se debe también a la feminización de la pobreza. Yo como fiscal me veo en la obligación de defender a las víctimas y entiendo que hay que defender a las víctimas porque no podemos revictimizarlas. Para una víctima muchas veces sucede que una vez que se determina a interponer una denuncia,
Después tienen muchísimo miedo por la locomotora en la que se entra en los procesos judiciales. Sí que es verdad que estamos avanzando mucho en afrontar este tipo de delitos, pero tampoco nos vemos con amparo legal para hacerlo. Entonces, a mí me encanta escuchar cuando desde el punto de vista político se habla de regulaciones y cómo se lleva hablando desde hace muchísimos años, pero a día de hoy, que es que estamos ya en el 2023, tampoco tenemos nada. También me gustan mucho reflexiones que hace Amelia Tinganus cuando se habla de la ley del sí es sí, de cómo las feministas salen a la calle con pancartas y cómo se les dice yo te creo, hermana, tal, y cómo se habla de que en el caso de la manada, por ejemplo, toda la sociedad entendió cómo ella no había consentido ser violada por 5 hombres. Y Amelia Tinganus hace una referencia, una reflexión que os invito a todas a leer en el libro de La revuelta de las putas, de que por qué a ellas no sale, o sea, qué pasa con el feminismo que no le da al respaldo y se entiende que ellas sí consienten a ser violadas durante 20 y 30 veces en una noche. Entonces, yo creo que esto es algo que por suerte sí que es cierto que se le va a dar respaldo y en ello se está, pero a día de hoy las condenas son mínimas y aparte nos encontramos muchas veces con víctimas que a pesar de haber interpuesto una denuncia, después no conseguimos que el procedimiento siga adelante porque al final ellas están sometidas, incluso desde el punto de vista del proxeneta, para no seguir adelante con la denuncia. Como decía Altamira, abolir no es prohibir y además el feminismo siempre ha sido abolicionista. Y para acabar con el delito de trata es necesario que se penalice todas las formas de proxenetismo. Tiene que ser penalizada cualquier persona que determine a otra a ejercer la prostitución o se lucre de cualquier forma con la prostitución ajena. Hay países ya como Suecia, Noruega y Francia que tienen sistemas abolicionistas y ofrecen prevención, reparación y protección a las mujeres y niñas. ¿Qué pasa? Que Francia es abolicionista, pero no impide, que al final es un país vecino, porque los franceses vengan a España, porque en España, como no pasa nada, pues al final nos encontramos con esa problemática. Además, también tenemos una serie de problemas con la regulación de los delitos de prostitución, que bajo mi punto de vista debería ser mejorable, porque cuando nos encontramos con la arcaica idea de que una persona, digamos, prostituida, ya no tiene libertad sexual, porque un hombre ha pagado por dinero por mantener sexo con una mujer, entonces ya esa mujer no tiene libertad sexual. Yo siempre considero que el proxeneta debe responder por el delito proxenetismo, evidentemente, pero también por las agresiones sexuales que ha sufrido la víctima. Y además, como decía Altamira, también creo que es muy importante la perspectiva de los puteros, porque realmente ellos saben que están manteniendo relaciones sexuales con mujeres que no están prestando su consentimiento. Y a pesar de ello, miran hacia otro lado. Si tengo oportunidad, ahora al final os voy a hacer algunas frases que dice Proxeneta, que es un hombre que fue condenado y estuvo en prisión 3 años por delito de prostitución, de proxenetismo coactivo, y entonces él hace referencia a una serie de frases que suelen decir los puteros, justificando o lavándose su culpa de que por una transacción económica pues le tiene permitido violar a las mujeres. Vamos bien de tiempo, ¿no? 5 minutos. Sí, también me gusta decir que la trata de seres humanos supone una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas, es decir, atenta contra lo que a una persona le corresponde por el hecho simplemente de ser persona. Y supone arrancar a una persona de todos sus vínculos y arraigos familiares, lingüísticos, para conseguir, digamos, trasladarla a otro lugar, y una vez que están trasladadas en otro lugar, explotarla sexualmente, también laboralmente, se está dando muchos delitos de explotación laboral e incluso, bueno, tráfico de órganos y mendicidad, ¿no?
Es una esclavitud que estamos viendo porque además muchas personas piensan de que todo está disponible en el comercio de los hombres y eso realmente no debería de ser así. Como decía Altamira también, muchísimos hombres son demandantes de sexo, incluso hay 4 de cada 10 que confiesan que alguna vez han sido demandantes de sexo y esto se debe también a la creencia antigua. Muchos hombres mayores dicen que eso ha existido desde siempre, entonces legitiman el consumo de prostitución. Eso los mayores, pero es que los jóvenes con el consumo de pornografía pues realmente lo están viendo ya como una nueva forma de ocio y entonces los chicos jóvenes van a prostíbulos y además como realmente quieren imitar lo que han visto en una película pornográfica, pues al final se están produciendo prácticas sexuales muy violentas hacia la mujer. Yo realmente me planteo, ¿alguien cree que hay libertad sexual cuando una mujer está encerrada en una habitación con un hombre? ¿Alguien cree que hay libertad sexual? Yo particularmente creo que no. Lo que hay es violencia, sumisión y dominio del hombre hacia la mujer. También me gustaría que hicierais una reflexión de que si cerrarais los ojos y pensarais por un momento en una mujer prostituida, ¿cuál es la cara que se os viene de esa mujer prostituida? Y realmente dudo yo que a muchas personas le venga el rostro de una mujer española. Esto viene a colación de que como hay la rama del feminismo de que habla de que, que dice que hay que regular la prostitución porque debe ser que, bueno, en España hay muchísimas mujeres prostituidas que quieren libremente hacer con su cuerpo lo que quiera, pues realmente cualquier persona que piense en una mujer prostituida no se le viene la cara de una española, se le viene la cara de una mujer migrante. Una mujer migrante que ha venido a España a buscar oportunidades, muchas veces además busca oportunidades falsas, vienen engañadas por supuesto y una vez que están en España acaban siendo explotadas sexualmente. España además es un dato objetivo, es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, mujeres y niñas con fines de explotación sexual y estamos a la cola de Tailandia y Puerto Rico. Realmente es que España es de vergüenza porque se le considera el prostíbulo de Europa y vamos ya tarde. Menos mal que ahora, como decían, tenemos buenas noticias desde el punto de vista de Europa, pero sí que es cierto que también tenemos convenios ratificados por España para combatir la trata. Se habla mucho tiempo también de la ley integral contra la trata, pero a día de hoy, como yo digo, seguimos sin nada. Me gustaría que si soy invitada para el Congreso del año que viene ya podamos decir que todo esto podamos hablarlo desde otra perspectiva y por supuesto que estoy segura de ello que será abolicionista. Quiero comentar también... me gustaría hacer referencia a libros que recomiendo porque yo creo que viene muy bien siempre leer y escuchando experiencias ajenas, pero Altamira, que ha hecho referencia al libro del proxeneta, a mí me llama la atención cómo este señor dice que él estuvo 3 años en prisión y habla cómo ellos hacen más daño que un propio violador. Porque ellos tienen que estar encima de la mujer, ellos tienen que manipular a la mujer, hasta el punto de que, claro, a pesar de este señor cuenta cómo a él, mujeres que él había explotado y había engañado y traído de sus países engañadas, en juicio declararon en su favor. Él lo cuenta en el libro y realmente es tremendo. Además dice que muchas veces tenemos la creencia absurda de que nos creemos que la trata viene de fuera, que la han creado los rusos, los rumanos, tal. Y dice que no. Él explica cómo la trata se creó en España y la crearon ellos. Además, en el otro libro, en el de la revuelta de las putas de Amelia, ella dice que encima además la demanda de prostitución en España es muy elevada. Y como no puede cubrirse con mujeres que supuestamente están encantadas de prostituirse españolas, pues lo que hacemos es traerlas de fuera. O sea, es que eso es una realidad. Quien no quiera ver esa realidad, pues desde luego, por supuesto, si es una mujer no es feminista y por supuesto tampoco está en el mundo.
hace también una reflexión, que esa desde luego me encanta, de que yo nunca he sido fumadora, pero yo recuerdo cómo de pequeña, además que están mis padres aquí, se acordarán que ellos han sido fumadores toda la vida, nos traían de viaje de Sevilla a Rota con las ventanillas del coche a veces subidas y fumando. O sea, era un fumador, pues anteponía el derecho de fumar a que molestara a otra persona. Eso, por ejemplo, yo, que tengo un hijo de 7 años, le parece impensable. ¿Por qué? Pues porque con políticas derivadas para afrontar este problema, a pesar de que cuando salió la ley antitabaco en el 2010, los locales se echaron las manos a la cabeza diciendo esto va a ser la ruina, ¿qué va a ser de nosotros? Pues después pasó que no pasó nada. Pero una persona que fuma hoy en un local cerrado es sancionada y esa persona tiene un rechazo de la sociedad, porque es que yo he llegado a decir a un fumador que no fume en una terraza incluso porque me molesta el tabaco, y es que ya un fumador lo entiende. Entonces, a mí me gustaría que mi hijo, cuando ya sea adolescente, tenga la certeza de que no puede pagar, no puede pagar por mantener sexo con una mujer. Porque esa persona, ese putero, tendría rechazo de la sociedad. Ya a la sociedad no le va a parecer bien y le va a parecer incluso inconcebible que un hombre pueda pagar por mantener sexo con una mujer. Paola, el tiempo. Pues por último decir que si queremos seguir normalizando que los hombres accedan impunemente a penetrar por la vagina, por la boca, por el ano a las mujeres, y que además se crean con el privilegio de que solo por pagar tiene ese derecho. Cuento también brevemente que otra víctima, que Alika, que la he hecho referencia antes, ella cuenta como una de las veces que estaba en el prostíbulo, una chica le comenzó a decir a un hombre que era un violador. Y ella misma pensó, ella cuenta además de manera brusca, a pesar de que ese hombre tenía introducido los dedos en su vagina, ella le dijo, no le digas eso. Y ella, que no se reconocía, por supuesto, como víctima de trata, porque supuestamente podría consentir estar ahí, o no se había ido del prostíbulo, le dijo, no lo llames violador. Entonces, ella cuenta cómo ella ha reflexionado evidentemente con el tiempo, de qué manera ven ellas esas circunstancias hasta el punto de no ver la realidad. Y este hombre contestó, yo no soy un violador, yo he pagado por mantener sexo. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos lavando la culpa de este señor por haber pagado un importe de dinero? Cuenta además cómo una mujer que está sola en una habitación, ellos le golpean, las violan, o sea, tienen el derecho a hacer lo que quieran con el cuerpo de una mujer solo por el hecho de haber pagado una cantidad de dinero. Entonces, ya si no termino y damos lugar a algunas cuestiones de la mesa de debate. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Paola. En relación a lo que comentaban Altamira y Paola, yo sí que quería mencionar una cuestión que creo que es importante que conozcamos. Y es que es verdad que todavía la transformación legislativa no se ha dado, pero sí que, y yo quiero ponerlo en valor también, porque además lo ha comentado, lo ha introducido Altamira, en esta legislatura se ha presentado una iniciativa, que es una iniciativa abolicionista de la prostitución, que tiene además una redacción del tipo penal de proxenetismo que va muy en la línea de lo que explicaban tanto Altamira como Paola. ¿Por qué? Porque actualmente, como decían las compañeras, es muy difícil perseguir penalmente al proxeneta, el proxenetismo. Y lo es porque se hace depender en la tipificación penal de la explotación sexual.
¿Qué ocurre? Que demostrar la explotación sexual es muy difícil. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba recae sobre el testimonio de las víctimas. Y como muy bien decía Paola, la presión, el sometimiento que tienen por parte de todo el lobby proxeneta las víctimas hace imposible que puedan declarar y que muchas veces pues, se retiren del propio procedimiento. Por lo tanto, lo que nosotras entendíamos, y así lo presentamos en el Congreso, es que había que definir el proxenetismo desde un punto de vista legal que facilitase esto. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos, yo creo que de una manera que además, después comentándolo con muchas compañeras, porque recabamos muchísima información, era bastante, yo creo que podría ser una solución bastante eficiente, que era definir al proxeneta como el que se lucra de la prostitución de otra persona. Es decir, en el momento que hay lucro de la prostitución de otra persona, ese tío es un proxeneta. Eso facilitaría la persecución y, evidentemente, pues trabajaría frontalmente contra la impunidad que tiene todo el lobby proxeneta. No se ha aprobado la iniciativa, pero creo que es importante señalar que es la primera vez en democracia que se hace una propuesta tan valiente desde el punto de vista abolicionista de la prostitución y que no solamente, además, recogía esta nueva forma de redactar el tipo penal de proxenetismo, sino también las sanciones a los puteros. Y sí, hay que aprobarlo, hay que avanzar, hay que dar la respuesta integral, pero yo creo que es de reconocer también que se haya presentado por primera vez una iniciativa en este sentido, creo que también es transformador. Y luego, después de estas dos exposiciones habíamos hablado que antes de las preguntas queríamos comentar algunas cuestiones que se podían haber quedado fuera. Y preparando un poco la organización de la mesa de debate, queríamos dedicar un tiempo, y así lo iba a hacer Altamira, a hablar de vientres de alquiler. Hemos comentado esta mañana, lo comentaba Carmen, y ha habido parte de debate con el tema de cómo, aunque los vientres de alquiler son una práctica que en España no está permitida, aquí entran niños y niñas fruto de la compra de bebés por parte, además, de gente pudiente, como decía Carmen, y hay que ponerle coto a eso. Yo quiero que Altamira nos cuente un poco cómo está la situación y cuál sería la solución. Altamira. A ver, los vientres de alquiler en realidad son una práctica muy tremenda de la que 100% somos víctimas las mujeres, con lo cual tiene un carácter de género tremendo. Y bueno, ¿en qué consiste? Consiste en un contrato de los que llamamos asimétrico, o sea, entre partes desiguales, por el cual una persona o unas personas compran a otra, que es la persona que se va a quedar embarazada y va a tener un bebé, le compran ese bebé. Es decir, que esa mujer pone a disposición de terceras personas su cuerpo con todas las consecuencias físicas, psicológicas y de todo orden que las mujeres, que somos madres, además, somos capaces de entender el sufrimiento y la necesidad que hay que tener para aceptar esa práctica. Por eso vemos que esta práctica es legal en países donde las mujeres son más pobres. No es legal en España, pero como es legal en Ucrania, o es legal en India, o es legal en China, pero también es legal en algunos estados de Estados Unidos, porque hay mujeres pobres también allí, un estado fuertemente capitalista, donde hay clases sociales y hay clases sociales de mujeres pobres, ¿no?, que necesitan también el dinero seguramente para pagar el colegio del año que viene. Bueno, en España, ¿cómo está? Y es una apropiación de esa capacidad reproductiva que tenemos las mujeres, y además es muy tremenda porque es reducirnos a las mujeres a la situación de mamíferos, es decir, animales mamíferos que somos capaces de parir. Parimos y ya está, ¿no? Y eleva por los cielos lo que es la paternidad, porque lo que es importantísimo en los vientres de alquiler es que exista el gen paterno, ¿eh? Y es esencial la renuncia a la maternidad por parte de la madre. Para nuestra legislación, que está recogida en la Ley de Reproducción Asistida del año 2006, creo recordar, en el artículo 10,
la esencia no es que haya, o sea, es nulo de pleno derecho en el contrato en el que se acuerde vender un bebé y comprar un bebé, es nulo de pleno derecho con independencia de que haya o no dinero por medio, ¿eh? Porque la esencia de la nulidad es que la mujer renuncie a la maternidad para toda la vida de ese bebé. Por eso en los contratos que conocemos de vientres de alquiler, lo primero que se hace firmar a esa mujer, desde antes de quedarse embarazada, es que renuncia a la maternidad. Esto, claro, está en contradicción con el derecho de ese bebé a reconocer cuáles son sus orígenes. Se le priva de derechos fundamentales. No solo en esa práctica se priva de derechos fundamentales a la mujer, derecho a su integridad física, derecho a su dignidad, varios derechos fundamentales entran en colisión ahí. También se priva de derechos fundamentales a los bebés. Ahora que tanto esfuerzo se está haciendo por conocer los orígenes de esos bebés robados en la posguerra y más tarde de la posguerra en España, ¿no? Bueno, pues a los bebés que se compran por vientres de alquiler se les priva de conocer quién fue su madre para siempre. Bueno, pues siendo un contrato nulo de pleno derecho y teniendo en nuestro Código Penal también 2 artículos dedicados a penalizar esta práctica, se haga en España o en el extranjero, pero claro, el requisito es haya dinero por medio, a ver cómo prueba usted que ha pagado el dinero, para eso están las agencias que intermedian en la compra y la venta. Bueno, pues siendo eso así y teniendo 2 sentencias maravillosas del Tribunal Supremo, una del año 2014 y otra del año 2022, que dicen que es comercio con personas, que es tráfico mercantil con personas, que degrada a las mujeres, que lesiona derechos constitucionales de las mujeres. Bueno, todas estas cosas lo dicen las 2 sentencias del Tribunal Supremo. ¿Por qué en nuestro país hay gente que compra niños en el extranjero, en Estados Unidos si tiene más dinero, o en Ucrania si tiene menos dinero, ¿no? Bueno, pues todo eso es posible gracias a la instrucción que antes ha salido a colación, que le han preguntado a Carmen Calvo por qué no se había derogado. Una instrucción del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Registros y de Notariado, que prevé la posibilidad de inscribir en el registro civil a niños comprados o niñas compradas por ese método en el tráfico mercantil, siempre y cuando en el país donde se haya comprado sea legal y por tanto te puedan dar una sentencia diciendo que este señor es el padre porque puso un poquito de semen para que tal. Claro, esa instrucción conculca directamente el artículo que os he comentado de la Ley de Reproducción Asistida y desde luego la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta la legislación. Y el problema es que es una instrucción, que es una norma administrativa que está supeditada al cumplimiento de la ley, como todas las normas administrativas están por debajo de cualquier disposición jurídica, ¿no? Y que de la misma manera que se dicta se puede derogar, que es un trámite administrativo. Y, por tanto, lo que desde el feminismo venimos exigiendo ya desde hace años es que se derogue esa norma que permite el fraude de ley en el que consiste comprar niños en el extranjero y poderlos inscribir aquí en el registro civil. También con esto esperamos que en la próxima legislatura se solvente, que se debía haber solventado en la que hemos terminado. Muy bien. Compañeras, el tiempo que teníamos para empezar el turno de preguntas era las 1:30, son las 1:32. También habíamos preparado con Paola una pequeña intervención sobre consentimiento, pero como vamos mal de tiempo, si te parece, Paola, y te lo pido casi como favor, en las preguntas aprovecha alguno de los turnos para incorporar lo que querías comentar de consentimiento. ¿Te parece bien? Sí. Y así nos ajustamos a los tiempos, pero incorporamos la parte que teníamos preparada sobre el tema de consentimiento. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con el turno de preguntas.
levantamos la mano, ¿quién quiere preguntar? Y se lo decimos a las compañeras. Yo creo que es mejor que alguien registre el nombre de las personas. Bueno, o vamos una a una, venga, estupendo. Una cosa para que nos organicemos. Primero, hacemos bloques de 5 preguntas, si os parece bien, las ponentes contestan y luego pasamos a las otras 5. ¿De acuerdo? En vez de que sea de una en una, de 5 en 5. ¿Os parece? Bueno. ¿De 4? Venga, pues de 4. Bloque de 4. Aquí lo consensuamos todo. Buenos Sonia. días. Soy Sonia Lamas Millán. Dar las gracias a la asociación de la que soy socia, Mujeres Feministas de Rota, por esta segunda edición. El año pasado estuve como ponente. Y más que una pregunta, es una reflexión y más deberes y más tareas a ejecutar por parte de la asociación. En el ámbito de la prostitución, independientemente que tengamos la necesidad imperiosa de tener ya legislación abolicionista, pero una reflexión que hay que hacer, y sobre todo de cara a las administraciones públicas, es que necesitamos servicios altamente especializados para trabajar con las supervivientes. Llamo supervivientes porque ellas quieren que se llamen así, y no solo a las mujeres que han podido salir de la situación de prostitución, sino a aquellas que quieren y no pueden. Y hablo como psicóloga feminista. O tenemos recursos altamente especializados, sobre todo desde una perspectiva feminista, pero incluso desde una perspectiva feminista altamente especializados, o seremos esos recursos quienes revictimicemos a las supervivientes. Gracias. Por favor, cuando intervengáis, decid vuestro nombre y sí que os pido brevedad. Sonia cumplió estupendamente. ¿Vosotras veis bien? Mientras le llevan el micrófono, yo siempre digo que desde el punto de vista judicial nosotros no podemos, o sea que como comentaba tienen unas estructuras tan potentes, nosotros no podemos trabajar solas, necesitamos la ayuda de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, que ellos también tienen que estar especializados, porque muchas veces las víctimas directamente no quieren denunciar porque están en situación administrativa irregular, entonces tienen miedo de que se les abra un expediente de expulsión o estamos hablando ya desde el punto de vista policial. Entonces, hay que partir de la base de la especialización de todo el mundo y, por supuesto, también de la judicatura de juezas y jueces y fiscales, ¿no? Porque hay mucha formación ahora mismo en tema de violencia de género, perspectiva de género, y es cierto que quizá se echan falta más formación en esta materia. Entonces, te doy completamente la razón, pero sí que es cierto que sin una regulación legal que lo respalde, pues a veces pues se va por detrás. Cuando ya llegue el momento, pues seguro que ya se pondrán las pilas. Hola, buenos días. Soy Ángela Gómez, la presidenta de la Federación Española de Promotoras de Igualdad de Género. Y, bueno, a colación un poco de lo que decías en cuanto a la formación, pues aquí estamos las promotoras reivindicando un poco nuestra figura profesional. Vengo en nombre de 9 compañeras. Venimos de Cantabria, Tenerife, Alicante, Elche, Córdoba y tenemos compañeras también de Baleares que no han podido venir. Bueno, no me entretengo. Quería preguntaros, dentro de la ley abolicionista que ya está redactada, si se contempla cómo afrontar la nueva manera de prostitución, a mi entender, de las agencias de modelos, las SCORE y también el OnlyFans, que está muy de moda entre los jóvenes, que es un poco pues vender tu cuerpo, ¿no? Creo que conocéis, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Yo creo que debe de contestar Laura porque ha estado entre las que han confeccionado la proposición de ley. A ver, la ley que nosotras hemos presentado, bueno, no sé si conocéis el recorrido de cómo se presenta esa ley, pero os lo explico rapidísimamente. Bueno, aún así no estamos saltando el procedimiento. Habíamos dicho que íbamos a bloques de 4, ya estamos contestando. Como está haciendo preguntas muy rápidas y esto se hace más fluido, pues bueno, lo hacemos así entonces.
Ángela, muchas gracias por la pregunta, perdona que no te había dicho. A ver, la ley que nosotras presentamos el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso tiene un recorrido un poco especial. ¿Por qué? Porque es la respuesta de alguna manera a que la ley del solo sí es sí no incorporó la propuesta de enmiendas que hicimos desde el Grupo Socialista, en la que se recogía la prostitución como una forma de violencia sexual y se regulaba el proxenetismo de la manera que os he explicado antes. ¿Qué ocurre? Como no entra en la ley del solo sí es sí, lo que nosotras hacemos es redactar esas enmiendas en forma de ley y ampliar con algunas otras cuestiones. Lo que hacemos es una respuesta inmediata, no una respuesta integral legislativa, sino una respuesta inmediata para cambiar aspectos muy concretos. La definición penal de proxenetismo, las sanciones a los puteros, la respuesta integral a las víctimas de prostitución, que lo que nosotros decimos en esa ley es que todos los recursos que hay en la ley del solo sí es sí para las víctimas de la violencia sexual estén a disposición, pero de manera especializada, para las víctimas de prostitución. Y también decimos que las víctimas de prostitución tienen que estar reconocidas como víctimas en el Estatuto del Delito. Esas son un poco las 4 premisas, los 4 artículos que tiene esta ley, que surge, como te digo, no es una ley integral, no es una ley redactada con muchísimo especificidad, pero sí es una respuesta inmediata a cuestiones tan urgentes como el tema de que no se puede perseguir el proxenetismo por las cuestiones de explotación sexual. En mi opinión, ¿qué creo que tiene que pasar? Yo creo que se tiene que presentar una ley integral abolicionista de la prostitución. Mi opinión es que tiene que ser una ley diferente a la ley de trata. ¿Por qué? Porque yo creo, y esta es mi opinión, lo hemos comentado algunas compañeras antes y cada una tiene una opinión diferente, mi opinión es que sobre la trata en general, todas las formas y manifestaciones de trata, hay de alguna manera más consenso político entre distintas formaciones políticas. ¿Qué ocurre? Que si se hace una ley general de trata, las cuestiones que tienen que ver con explotación sexual y prostitución, se puede rebajar las expectativas un poco abogando por ese consenso que hay que tener con la ley completa de trata. Yo creo que estratégicamente, compañeras, y hablo de estrategia, y ahora que me puedo permitir, que no soy poder legislativo, lo voy a decir, creo que estratégicamente, compañeras, tenemos que ir a una ley abolicionista de la prostitución integral que recoja esto que ya hemos recogido en la proposición de ley que presentamos el PSOE, pero que además recoja pues, una respuesta mucho más integral, especializada, formada de respuesta de recursos económicos, de recursos de itinerarios de empleo, para las mujeres víctimas de prostitución. Y esa es mi opinión. ¿Puedo hablar? Sí. Te modero y te digo sí. Es que yo disiento un poquito. Cuando funcionaba el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad, elaboramos un borrador de ley que era contra la trata con fines de explotación sexual y abolicionista de la prostitución. ¿Por qué? Porque es que hemos de relacionar necesariamente la prostitución con la trata. Pero era con fines de explotación sexual. Claro. El problema es que se ha abogado en esta legislatura por una ley de trata con todas las formas de trata. Claro, pero de ahí el problema es que si disocias la prostitución de la trata, es una manera, de alguna manera, de reconocer. Hay una prostitución buena, que es la que no deriva de la trata, y hay una prostitución mala, que es la que viene de la trata. Si es con fines de explotación sexual, bien, coincido. Sí. Yo pienso como Altamira porque, bueno, como comentaba, yo entiendo que la trata y la prostitución van de la mano y quien quiera desligarlo creo que no se conoce en profundidad de qué va la trata, porque además la trata mayoritaria es de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. O sea, entonces me parece absurda otra posición. Al final, coincido completamente. Cuando yo hablo de trata, no me refería a la ley que preparó Altamira en el Consejo, que es verdad que es una ley estupenda, sino a una supuesta ley que en esta legislatura se ha hablado de todas las formas de trata. Trata con fines de explotación laboral, otra forma de venta de órganos. A mí lo que me parece es que eso sí que se distancia mucho del objeto que tiene la explotación sexual y que si hablamos de trata con fines de explotación sexual, bien, porque vamos a tener, como vosotras decís, una ley que no puede distinguir la explotación sexual de la prostitución, evidentemente, pero a mí me preocupaba estratégicamente que se incorporaran otras formas de trata para, en aras de un consenso político más amplio, se rebajaran las expectativas de la trata con fines de explotación sexual y la abolición de la prostitución.
Siguiente pregunta. Me dicen que como vamos regular de tiempo, llevamos 2 preguntas. Vamos a por la tercera, pero vamos a tener un bloque de 4 que va a ser único. 4 preguntas. Así que 2 preguntas más. Pero tú tienes que hablar y contar lo del Buenas consentimiento. tardes. Bueno, No veo. Perdón. ahora sí no. Buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Pacheco. No la En veo. primer lugar, quisiera darle la enhorabuena por el programa, que es muy bonito. Además, es una fuente donde mucha gente estamos bebiendo, que tenemos con desconocimiento de muchísimas cosas, sobre todo yo. Yo soy una ciudadana de pie, soy anónima, pero sobre la opinión de su compañera no estoy de acuerdo, sobre lo del vientre de alquiler. El ser humano nunca se debía de usar con fines lucrativos. Pero quizá la gente no fueran tanto al extranjero y adoptaran hijos en el extranjero si en España se permitiera no el derecho de alquiler con fines lucrativos, sino el derecho de alquiler que yo no pueda tener hijos y que mi hermana me diga, mi titi, yo te dono a ti mi óvulo con el esperma de mi marido y tú me das a mí un hijo. Porque entre mi hermana y yo lo único que hay es amor, no hay afán lucrativo. Entonces eso no lo veo yo que no se imponga en España, porque eso no es un negocio, eso es una necesidad, eso es un cariño, que yo quiero ser madre y por circunstancias de la vida yo no puedo serlo. Entonces yo veo que esa posibilidad sí se debía de actualizar en España. Y mucha gente no irían al extranjero. A mí me ofrecieron una vez $10,000 por un vientre de alquiler. Y yo dije que no, que si yo lo paría era para mí, no para nadie. Pero esto es como la maceta, que tú le pones tierra y ahora llega tu marido y pone la planta. Yo lo único que hago es poner el envase. Pero el niño no es mío. Yo pasaré el dolor para parirlo. Bueno, Mari Carmen, te va a contestar Altamira, creo, ¿verdad? ¿Ya? ¿O vas a preguntar más? No, como estamos contestando, vale. ya solo anuncias que queda una sola pregunta, pero contesta Altamira. Claro, el problema es que una mujer no es una maceta y un niño no es un chito, una plantita. El problema, además, porque no ha dado tiempo de comentar, el problema de los vientres de alquiler es que no interviene el Estado para nada, porque mire, la solución es la adopción. Y es verdad que en España hay que cambiar la legislación de adopción para facilitar. Esa es la alternativa, porque en una adopción ya hay niños que han nacido y han sido abandonados. Y el Estado interviene para garantizar para esa criatura que los padres que les va a dar van a ser los mejores. Mientras que los vientres de alquiler, fíjese que el Estado no interviene, para nada, nunca. Es un contrato entre particulares y una agencia particular que está ahí en medio. El Estado no sabe si el que compra es un perverso, es un pederasta, es una persona que va a garantizar la subsistencia de esa criatura, ¿no? Esa criatura es dejada al albur, porque claro, yo tengo un hijo y supone que lo voy a cuidar, pero si lo compro, a lo mejor es como si compro un perro, ¿sabe? O sea que yo creo que siempre la alternativa es la adopción. Primero, ser madre o ser padre es un sentimiento buenísimo, pero no, ese deseo no se convierte en un derecho, como decía antes Laura. O sea, podemos tener el deseo, pero a veces yo tengo deseos que no puedo cumplir por la razón que sea. Bien, pero si ese deseo es tan fuerte que necesito, yo puedo acudir a la adopción y tener un niño o una niña a la que voy a querer tenga los genes que tenga. Que eso es querer incondicionalmente, como debemos querer a los niños. Por tanto, yo creo que nunca hay que... Yo quería añadir a lo que dice Altamira. Yo, como trabajo en menores, cierto es que desde luego hay que cambiar la legislación, porque a mí se me parte el alma cada vez que yo visito un centro de protección de menores
que hay menores que están institucionalizados, llevan en centros de menores prácticamente desde que nacieron. Y es que esos menores nos preguntan a nosotros, los fiscales, cuando vamos a la inspección. Tengo un caso, además, que el otro día lo comentaba con mis primas, de un niño que tiene 5 años y en el mismo centro de protección están sus 2 hermanos de 13 y 16. Sus hermanos de 13 y 16 es que están ya, en concreto el de 16, como del enfado y la impotencia que tiene ante la situación de su hermano pequeño, que lleva desde que tiene meses en el hogar, y estamos hablando de un niño de 5 años, y ese niño, pues probablemente hasta los hermanos dicen que lo adopten, que no pasaría nada, porque es que está institucionalizado. Entonces, hay familias que con los trámites porque interviene el Estado legalmente establecidos se hace idoneidad de si son acordes o no para adoptar a los niños, pero es que los hogares están llenos. La solución no son los vientres de alquiler, la solución es de dar solución a esos problemas, de que están los hogares llenos. Porque además muchas veces lo que se hace es que los menores están en el centro de protección porque las familias no tienen los recursos suficientes para atender las necesidades del menor, pero no se está trabajando con la familia para darle ayuda. Entonces estamos ahí en un círculo de que al final cuesta el dinero al Estado tener los centros de protección, pero, porque además una de las preguntas que hacemos cuando también vamos de inspección es cuánto cuesta el alquiler de la casa, que hay, yo que estoy en las islas, hace poco fui a una inspección a un hogar en Fuerteventura, que es un chalet con piscina, y es que el alquiler de eso es carísimo. ¿No sería más fácil, una de dos, o ayudar a las familias de esos niños para que no acaben en manos de tutela de la Administración, o bien darle a esos menores la facilidad de que tengan familia? Nosotros desde Fiscalía hacemos una función de supervisión, porque la tutela realmente no la tenemos nosotros, la tenemos la Administración, pero desde luego el sistema funciona fatal. Yo es algo de lo que siempre que tengo ocasión lo digo, y la sociedad mira para otro lado, es que no se hace nada, no se hace nada. Entonces, que niños hay y no hace falta recurrir a esa técnica. No, y luego yo creo también, y lo decía Carmen Calvo esta mañana, como sociedad también nosotros tenemos que regularnos en nuestras normas de convivencia con ética. Y yo creo que, decía además Altamira, el feminismo es ética. Pues evidentemente, nosotros tenemos que lanzar mensajes cuando legislamos o cuando tomamos decisiones políticas con esa vertiente, con la vertiente ética. Y sabes que hay cuestiones que están relacionadas con los derechos humanos que no pueden ser fruto de mercadeo ni de poner en un mercado. Es decir, somos los poderes públicos, el poder legislativo impulsando leyes, quienes decidimos a través de la representación ciudadana qué es susceptible de estar en un mercado y qué no es susceptible. Yo creo que de ninguna manera los niños pues tienen que estar en el mercado de ninguna de las formas. Cuarta pregunta, última. ¿Quién va a ser la agraciada? Aquí, Graciela. Graciela, miraba para arriba, no te veía. Graciela, hola, ¿se escucha bien? Sí. Me parece muy interesante bueno, es un debate, ¿no? Crítico, constructivo, de si incluir dentro de una ley integral la trata y la prostitución. Desde la perspectiva abolicionista, se pone el foco en el putero y el proxeneta, porque lo que se debe perseguir es la compra de sexo. Lo que problematiza la cuestión de la abolición es que al perseguir el delito de trata, ¿no? Se complejiza mucho la posibilidad de la mujer para la denuncia y que se demuestre ese delito de trata. Esto no lo digo yo, porque yo no soy jurista. Esto lo dicen expertos y expertas que defienden el modelo nórdico, que ahora ha sido reafirmado como el verdadero modelo de igualdad en la resolución europea, ¿no? En la última de esta semana que se aprobó. Entonces, yo creo que presenta ciertas dificultades. Bueno, no lo sé, me gustaría que se profundizara y que se hiciera un debate de juristas, porque la otra posibilidad sería que existiera una ley integral abolicionista y, por otro lado, exista una ley de trata, o puede ser un artículo, porque cuando la gente pregunta, bueno, ¿y cómo es la ley sueca? La ley sueca es un artículo, se prohíbe la compra de actos sexuales.
Y después lo que hay detrás son políticas públicas impresionantes para la prevención. Entonces, por eso pregunto, ¿no? Me gustaría, no estoy opinando, me gustaría leer, Altamira, ese proyecto. Sí, porque me parece que este punto es muy importante. Y después voy a cerrar con una cuestión, y es que a mí lo que me preocupaba cuando salieron al mismo tiempo, bueno, cuando estaban sobre la mesa los dos proyectos, el de trata y la ley contra el proxenetismo, es que, qué desastroso sería que se aprobara la ley de trata sin la ley del proxenetismo. ¿Por qué? Porque tenemos países que tienen leyes maravillosas de trata y la trata no se combate. Y el gran problema de la trata y la prostitución es que se separe la trata de la prostitución, que es lo que defendemos las abolicionistas, que no se separe la trata de la prostitución, porque al separarla, lo que pasa en muchos países es que se reconoce la mal llamada prostitución voluntaria. Entonces, por eso planteo esto, nada más. Gracias. Yo quiero, en la línea de lo que decía Graciela, en eso pensamos cuando nosotras presentamos la ley. Yo lo que creo es que para facilitar la persecución del proxenetismo, la vía es la que hemos dicho. Es decir, la redacción penal tiene que sacar la explotación sexual de lo que es el proxeneta. El proxeneta es el que se lucra de la prostitución de otra persona. Eso facilitaría justo lo que nosotras queremos. Es decir, que no dependa de la explotación sexual la persecución de los proxenetas. Ahora, yo lo que creo es que si abogamos por una ley de trata específica de explotación sexual y abolicionista de la prostitución, tenemos que mantener esto que yo estoy diciendo. Que la tipificación penal no incorpore el concepto de explotación sexual, porque si no, se mantiene la impunidad. ¿Podemos hacer una ley de trata con fines de explotación sexual más amplia? Sí, teniendo en cuenta otras cuestiones, pero la definición penal tiene que sacar la explotación sexual, porque además, esto nos lo decían asociaciones también de mujeres juezas, nos decían que, bueno, pues en el año 2020, creo que era 2020 o 2021, yo no recuerdo, solo había una sentencia en ese año por proxenetismo. Solo una sentencia, porque era imposible demostrar la explotación sexual. Entonces, ¿qué explotación sexual hay? Evidentemente. ¿Que hay que perseguirla? Sí, pero que facilita en el concepto sacarla de la definición penal, porque así es más fácil de demostrar y no recae sobre la víctima toda la carga de la prueba que tenga que ser la que está justificando que es explotada sexualmente. Esa era un poco la visión. Por eso yo decía, trata en general, no, me parece una barbaridad, explotación sexual con esto, es decir, que la tipificación penal saque la explotación sexual de la definición. Y era un poco lo que yo quería plantear. Sí, yo estoy de acuerdo, si es que estoy de acuerdo. El problema de la trata plantea muchos problemas, el abordaje desde una ley para combatirla de manera eficaz, pero la pongas dentro de una ley específica solo para tratar con fines de explotación sexual o la pongas en otra ley. Pero como yo creo que las leyes también tienen un fin educacional muy importante, unirlas en un mismo cuerpo legal, la lucha contra la trata y la lucha por la abolición de la prostitución es muy importante, porque la simplicidad, por decirlo de alguna manera, de los artículos que contienen medidas abolicionistas, eso permite encajarlo en una ley sola, que es muy bonito, como la ley francesa, pero si no abordas la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pues te vas a quedar cojo. Pero yo creo que al final estamos diciendo todas prácticamente lo mismo. Creo que estamos diciendo lo mismo. Yo creo que estamos de acuerdo. Y evidentemente el problema del proxenetismo es que hay que cambiar la definición legal de lo que es delito de proxenetismo, eso está claro. Y quedarse, el proxeneta siempre estará penalizado. Anda, pues si vamos a penalizar al que compra una vez, ¿cómo no vamos a penalizar al que se está lucrando de estar todo el día explotando, lucrándose con la prostitución ajena, ¿no? Bueno, creo que por tiempo, compañeras de organización, vamos a ir terminando. Antes de terminar,
yo quería un poco resumir algunas de las cuestiones que han comentado las ponentes para que nos queden a modo así de refresco, aunque luego se sacarán las conclusiones. Vale, me dicen que no lo voy a hacer. Así que como yo, donde mandan capitanas, las marineras, nos cuadramos y más aquí, bueno, pues nada, en las conclusiones se compartirán. Ya sé que las hagan bien. Compañeras, Gracias. damos por finalizada esta mesa. Muchísimas gracias.